voy a dedicar estos minutos a la soldadura de plata, su importancia, sus características y su composición. Paralelamente a las explicaciones que les voy a ir dando respecto de la soldadura, que se refieren a las características de cada uno de los metales que la componen y su aplicación en el taller, voy a ir mostrando el proceso de aleación, fundición y laminación de la soldadura. Lo primero que tenemos que decir respecto de la soldadura de plata que utilizamos habitualmente en el taller, dentro de sus características, es que esta es una soldadura estructural. ¿Qué significa que sea una soldadura estructural? Bueno, las hay estructurales y no estructurales, obviamente. Estructural significa que esta soldadura genera uniones a nivel molecular. Sus uniones son tan fuertes que se produce una fusión entre la soldadura o este metal, esta aleación de metal que es la soldadura, y la pieza que se está soldando. El estaño, por ejemplo, es una soldadura no estructural, es una especie de adhesivo o pegamento. Probablemente, como experiencia, a muchos les ha tocado que al desoldarse, entre comillas, se despega, es decir, el material adherido sale tal cual era originalmente. Eso no ocurre con la soldadura estructural. Además de la característica de ser una soldadura estructural, la soldadura de plata es una soldadura universal. ¿Qué significa universal? Que sirve para todos los metales no ferrosos. Estamos hablando del bronce, del cobre, de la plata, del oro, de la alpaca. Esos son los metales no ferrosos. ¿Qué características tendría que tener nuestra soldadura? Bueno, blancura, o sea color, tenacidad y resistencia y punto de fusión. Esas son las tres características que tiene toda soldadura. ¿Cómo fabricamos una buena soldadura? Yo recomiendo que se utilicen los materiales, todos estos materiales puros, electrolíticos, digámoslo así, porque la fórmula para obtener el metal con pureza casi absoluta es a través de la electrólisis. Por lo tanto, todos estos materiales que ustedes ven acá metales, son electrolíticos, se han obtenido por electrólisis. El cobre, el zinc y la plata son los tres elementos que vamos a ocupar para hacer una buena soldadura. ¿Qué aporta cada uno de estos elementos? Bueno, obviamente la plata es el metal base con el que vamos a trabajar. El cobre es muy importante en la aleación de la soldadura porque aporta la tenacidad, es decir, aporta la dureza de la soldadura, la posibilidad de ser relativamente flexible. Y el zinc aporta el punto de fusión, es decir, esto nos permite bajar el punto de fusión. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros trabajamos con soldaduras que están al límite de los 900-950 grados, el riesgo a que la pieza se pueda fundir antes que la soldadura es muy alto. Por lo tanto, es muy importante la parte del zinc. Pero ¿cuál sería la proporción óptima para lograr una buena soldadura? ¿Cuánto de zinc, cuánto de cobre y cuánto de plata debiera llevar la fórmula para obtener una excelente soldadura de taller? Yo trabajo en un 66% aproximadamente de plata en la soldadura. El resto es aleación, el resto es cobre y zinc. Ahora, ¿en qué proporción el cobre y el zinc? Por ejemplo, si yo hago 30 gramos, necesariamente, si hago 30 gramos de soldadura, necesariamente tengo que disponer de 20 gramos de plata para incorporar a esos 30 gramos de soldadura. 20 gramos de plata y 10 gramos de aleación.
Ahora, dentro de esos 10 gramos, yo dispongo de 7,5 gramos de cobre y 3 gramos de zinc. Ahora, si ustedes suman, me da 10,5 gramos, ¿cierto? Pero hay que considerar que el zinc es un metal de muy baja fusión. Por lo tanto, hay un deterioro o hay una pérdida en el proceso de fundición, que es porque el zinc se evapora por la alta temperatura. Acuérdense que el zinc funde a 250 a 300 grados y estamos trabajando en la fundición con 900 grados o 1000 grados. Por lo tanto, el proceso de evaporación es alto en el zinc. Por eso yo le agrego un 0,5% más a esta fórmula o a esta liga que le estoy proponiendo, ¿ya? Eso es muy importante considerarlo. Siempre hay que agregar un poquito más de zinc porque hay una pérdida por evaporación del metal. 3 recomendaciones antes de terminar este tutorial relacionado con la soldadura de plata. Primero, que la soldadura se fabrique en el taller, de manera de no encontrarse con sorpresas después si es una soldadura comprada, de las características, del punto de fusión, etc. Segundo, que los materiales que se utilicen sean puros, es decir, sean electrolíticos, tanto el zinc, el cobre y la plata. Y tercero, que la mezcla total de la soldadura, en el caso de la plata, no sea inferior a un 60%.